Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos la palabra del Señor en nuestro curso bíblico, que podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual, que podamos seguir creciendo en este camino que el Señor nos ofrece, nos regala. Estamos mirando el libro de los Números, ya llegamos al capítulo 21 aquí, hablando de la serpiente de bronce, capítulo 21 del 4 al 9. Decíamos que al igual que con el ritual de las cenizas de la vaca roja, si ustedes recuerdan, las aguas medicinales también en el capítulo 19, o las aguas lustrales, decíamos la agua lustral, nos encontramos ahora con otro rito de tipo mágico, recogido en este libro de los Números. Esto tenemos que entender, ¿verdad? Que hay también elementos así de tipo mágico en la Biblia. Nosotros habíamos leído anteriormente que existen momentos mágicos en la Biblia. Hay narraciones que tienen una cierta tendencia mágica, aquí por ejemplo. Pero después nosotros mirando bien el contenido y mirando bien por qué lo pone aquí el autor sagrado, porque a través de esta expresión cultural, porque esto pues es una narración que nos está mostrando la expresión del pueblo, la expresión es lo que nosotros le llamaríamos la religiosidad popular. Tendríamos que hablar un poco, ¿verdad?, con algunos sacerdotes especialistas. Tenemos aquí en Paraguay algunos sacerdotes que han hecho la licenciatura justamente en la religiosidad popular. Creo que dentro de poco también tendremos alguno que estará iniciando o haciendo su estudio del doctorado en la religiosidad popular. Porque nosotros hablábamos de la religión baja y de la religión alta. No sé si recuerdan los que en los otros cursos bíblicos estamos, además con Ñandeyara estudias y lleva. Todos esos que no pudieron hacer desde el inicio pueden volver a nuestras páginas de Facebook y ahí van a encontrar todos nuestros cursos bíblicos de todos los días. Una horita de reflexión, ¿verdad? Donde encontramos también el aspecto de nuestra definición de la religión baja y de la religión alta. La religión baja significa no una cosa baja, ¿verdad?, que no tiene sentido, sino que la religión baja significa todo lo que se expresa como sentimiento, que sale de lo más profundo. No se olviden
que yo siempre insisto en las dos piernas como nosotros caminamos. El aspecto del sentimiento, el aspecto de lo que nos habla desde un mundo del sentimiento, desde un mundo muy antropológico, ¿verdad? Esa tendencia a lo trascendente. Y por otra parte hablamos de la religión alta, pero que ya es una teología, es decir, una elucubración sobre todo esto que hacemos, el por qué. Procuramos religarnos, decimos, ¿verdad? O sea, entender existencialmente de dónde viene, a dónde va, cuál es el sentido profundo, ¿verdad?, de todo esto. Y bueno, entonces, si nosotros entendemos esta situación, ¿verdad?, y si nosotros comprendemos lo que el autor sagrado nos quiere explicar aquí, nos está diciendo que muchos elementos, aquí por ejemplo, este rito de la serpiente de bronce pertenece a un rito de tipo mágico, pero que es recogido en el libro de los Números. Pero el mismo autor sagrado después lo va, no digo corrigiendo, pero al mismo tiempo le va dando un sentido profundo. Cuando nosotros nos encontramos ya en el Nuevo Testamento, la reflexión que hace la teología, la religión, entre comillas, desde el Nuevo Testamento, la religión alta, a este rito que encontramos en este capítulo 21, le presenta nada más y nada menos que al Mesías, al Salvador, a Jesús, que está en el patíbulo, es decir, que está en la cruz, y a esta serpiente de bronce que significa justamente como ese antiofídico, ¿verdad? Que justamente es el que sana, el que cura ante la muerte, ante el veneno. La serpiente que se había revelado, ¿verdad?, o que se había introducido en el corazón del hombre a través de la tentación. Si ustedes comen de este árbol, del fruto de este árbol, ustedes serán como dioses. Serán como dioses. Y hace que también entonces en esta presentación y en esta tentación de la serpiente el hombre caiga y se rebele contra Dios, ¿verdad? Sin embargo, en una relectura de esto que es de una religiosidad popular, decimos, nosotros después encontramos la teología nada más y nada menos que de la crucifixión, lo esencial, o por lo menos desde una relectura. Atención, el Nuevo Testamento está haciendo una relectura, es decir, le da una nueva interpretación, porque dice que después mirando el asta, entonces el que lo mira quedará curado. Y eso el Nuevo Testamento lo vuelve a retomar y lo pone a Jesús en el centro, no ya esa serpiente, ni ese palo, esa asta, sino que ahora es la cruz que nos salva, y en la cruz que está entonces pendiendo nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Está pendiendo nada más que nuestro Salvador. Este es el último episodio de quejas, decíamos, y consecuentemente el castigo de los israelitas en el desierto. El último castigo. En esta ocasión son castigados con serpientes venenosas que los muerden. No significa entonces, hemos dicho anteriormente, que estas rebeliones del pueblo hayan tenido con este último relato, pues siempre están a la puerta del corazón. Nosotros continuamente nos rebelamos contra Dios, decíamos, y aquí hablábamos de la apostasía. Porque la apostasía, y así hemos concluido, ¿verdad?, anteriormente ese último bloque, diciendo que en el capítulo 25 lo encontraremos mejor. La apostasía es el adherirse primero al Señor, decir creo en el Señor, y hace un camino también. ¿Por qué no? Hace un camino con el Señor, pero después se rebela contra sus mandamientos, se rebela contra la propuesta del Señor. Entonces comienza a organizarse, comienza a inventar su propia religión, comienza a presentar la religión de acuerdo a lo que le conviene, a lo que a mí me conviene, o no solamente eso, sino que también respondiendo a las necesidades de otras personas que están buscando algo que les convenga a ellos, ¿verdad? Es más bien como una conveniencia, no como una obediencia a Dios, no como una obediencia a Dios, sino como una conveniencia, utilizando ciertamente los mismos padrones o utilizando las mismas propuestas de parte
de Dios, o sea, de parte de la Biblia. Pero es una mala utilización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente se está utilizando de acuerdo a la conveniencia personal. Y bueno, en el capítulo 25 vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Deja ver la fragilidad humana cuando los israelitas se dejan arrastrar por el culto idolátrico, principalmente. Esa sería la verdadera apostasía. Cuando nosotros vamos detrás de nuestros intereses, detrás del dinero, esos son nuestros ídolos actuales, detrás de la pelota, detrás de cualquier otra cosa, ¿verdad? Del trabajo, del negocio, de la plata, de nuestras comodidades. Esos son nuestros ídolos actuales. Algunas veces algunos se consideran, luego dice, yo soy ateo, dice, pero su ateísmo es un ateísmo, o uno más, es falso, porque no podemos ser ateos. Siempre tenemos algún Dios, solamente que le cambiamos a Dios la identidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Más de 60 expertos intervendrán junto a sus parejas en un congreso mundial online sobre el matrimonio. Será del 11 al 13 de junio. Tiene una perspectiva católica. Entre los participantes están Scott y Kimberly Hahn, Matty Cameron Fradd, Jackie y Bobby Angel y Ashley y John Noronha. Esta pareja explica que como el congreso no pudo celebrarse por la cuarentena, su organizador Damon Owens les pidió que fuera virtual. Dijimos, wow, este tema nos encanta y es una oportunidad para compartir la alegría y la fuerza del matrimonio cuando se vive bien. Aceptamos inmediatamente y al ser virtual no se limita a una zona geográfica o horaria. Quien quiera puede ver las presentaciones de esos días. Puedes ver cualquier charla en cualquier momento y totalmente gratis. La verdad es que son grandes conferencias, aunque 3 días es un tiempo bastante corto. Quienes quieran verlas cuando termine pueden adquirir un paquete especial para verlas. Lo organiza Joyfully Ever After. Aunque es gratis, por $50, permiten volver a ver las conferencias en cualquier momento. John y Ashley Noronha dicen que habrá contenido útil para todos y para todas las etapas y desafíos del matrimonio. Los expertos abordarán casi todos los temas relacionados al matrimonio. En la lista de temas hay cosas en las que jamás habíamos pensado, desde estrategia y misión, de la que hablamos nosotros, hasta planificación financiera, cómo abordar el estrés o las crisis, cómo equilibrar tiempo, finanzas, economía, vida familiar y lo demás. Communications and raising children, and it's just going to be fascinating. Desde comunicación hasta formación de los hijos va a ser fascinante. Estas charlas quieren que un buen matrimonio sea grandioso, que una pareja débil sea fuerte. Es de veras una oportunidad para renovarse. Los participantes pueden elegir qué conferencias seguir y cuándo verlo, ajustándolo a su propia agenda. El objetivo es ayudar a parejas de todo el mundo a conocerse mejor y también a reforzar su fe. Y es que, como dicen, tu matrimonio vale la pena. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida.
toques, que tú me llenes que me visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Leemos esta serpiente de bronce del capítulo 21 del 4 al 9. En la creencia popular, decíamos anteriormente, la representación de aquello que ocasiona el mal es fuente de salvación. Aquello que ocasiona el mal es fuente de salvación. La serpiente de cobre, encontrada en el santuario de Timná en el siglo XIII, imagínense, antes de Cristo, mucho antes de Cristo, en el siglo XIII, en la región del Arabá, habla de este culto pagano popular. Detrás del símbolo de la muerte está también el símbolo de la vida. Entonces siempre se mira en la religiosidad popular. Esta tiene la característica, es la tendencia, ¿verdad?, a la trascendencia nuestra, del hombre como tal. Es decir, desde nuestras mismas acciones negativas, pecaminosas moralmente hablando, el hombre cuando entra dentro de sí, cuando entra dentro de este camino y se da cuenta, aquí yo no hice bien las cosas. Llegó a punto y dice, oye, ¿verdad? Estoy yendo en contra de mi misma felicidad. Estoy yendo en contra de mi misma realización. En ese momento el hombre reflexiona, ¿verdad? Y es esto lo que nos está queriendo decir. Detrás de una misma mala acción viene también el sentido de la vida, el sentido positivo. Detrás del símbolo de la muerte está también el símbolo de la vida. Y esto nosotros encontramos ya de una religión, o por lo menos de una representación, imagínense, del siglo XIII, antes de Cristo se encuentran estas cositas y esta religiosidad popular. Y esto lo encontramos aquí en el Valle del Arabá, pasando Jericó, toda esa partecita del Valle del Arabá. Ya estamos en todo el Valle de Jericó, esa parte que se llama del Arabá, que son, de punta a punta, son casi 25 kilómetros, ¿verdad?, de largo hasta el mar Muerto, hasta el Mar Muerto, ¿verdad? Toda esa región, la región del Arabá. Y aquí entonces se encontraron algunos, pero significa muerte, dice, imagínense, muerte, pero uno cuando mira ese lugar o recuerda ese lugar y conoce ese lugar, verdaderamente como es un desierto, el desierto del Arabá. Entonces nos hace pensar en la muerte, porque todo es desierto, todo es calor, todo es difícil, ¿verdad? A pesar de que hoy también los israelitas, con toda esta tecnología, con los regadíos, han hecho cosas muy, muy lindas también ahí, ¿verdad? Hay incluso un pueblo ahí, una ciudad muy linda que se llama el Arabá, ¿verdad? El Arabá. Esto también aparece en Ezequiel, en sus profecías. Dice, allí de arriba vendría desde Jerusalén el agua que sale del templo y luego que viene regando, viene allá de 900 metros de altura, está bajando por el desierto de Judá
hasta llegar al mar muerto. Una vez que esa agua va pasando por el valle del Arabá, todo florece. Entonces está diciendo que de la muerte aquí, detrás del símbolo de la muerte, entonces está también el símbolo de la vida. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí. Por ello, en el ámbito bíblico, la serpiente de bronce del libro de los Números aparece como el remedio que salva a los israelitas de las mordeduras de las serpientes. De las mordeduras de la serpiente. No hay mal que por bien no venga. Es que Dios mismo les dice, ¿verdad? Tú harás un asta y en esa asta vas a poner la serpiente. Y esa serpiente, ¿verdad? Moisés intercedió ante el pueblo, ¿verdad? Fabrica, le dice, una serpiente abrasadora y colócala sobre el asta. Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Quedará curado. No hay mal que por bien no venga. La misma serpiente después va a significar la propia vida, el símbolo de la vida. La propia muerte, que después significará la propia vida. ¿Qué vamos a entender nosotros hoy, sobre todo cuando el Nuevo Testamento vuelve a hacer su reflexión sobre este aspecto simbólico? La misma muerte, que después será también símbolo de la vida. En Jesús, ¿qué pasa? Y somos nosotros mismos, ¿verdad?, que lo estamos condenando a muerte. Crucifícalo, llévalo al asta, llévalo a la cruz. A ese, mátalo. Preferimos a Barrabás que a Jesús, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimo, ¿verdad?, para reflexionar sobre este aspecto, pero de un rechazo, ¿verdad? Entonces, esta es la serpiente, la muerte que nosotros le estamos ofreciendo a Jesús. Al autor de la vida, nosotros le estamos ofreciendo la muerte. Es el pecado del hombre, es nuestro pecado. Pero no nos quedamos ahí, queridos amigos, porque ahora nosotros sabemos muy bien que hoy nos arrodillamos ante la cruz, nos arrodillamos ante el crucificado, pero no porque está crucificado, sino que porque nosotros sabemos muy bien que a través de la muerte que ha pasado en ese patíbulo, en esa cruz, en esa asta, digamos, releyendo desde el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que Jesús ha resucitado. Entonces, este es el símbolo de la vida. Este es el significado, por favor. Entonces, cuando nosotros leamos esto, cuando nosotros volvamos a mirar y cuando nosotros veamos este aspecto, el símbolo de la muerte o las acciones de la muerte, si nosotros recapacitamos. Por eso dice, hay que mirar. Todos los que miran, dice, a esa asta después quedarán curados. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce. Miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Y quedaba curado. Entonces, queridos amigos, para nosotros es una reflexión muy interesante, muy importante el entrar en esto, ¿verdad? Porque esta es la relectura que se está haciendo. Esta es la relectura que nosotros lo entendemos muy bien para comprender también en esta relectura el Nuevo Testamento. Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos, los autores sagrados saben muy bien el Antiguo Testamento. Entonces aquí una de las promesas que ellos leen desde el Antiguo Testamento es que aquí está. El Señor cumple con esa promesa. El Señor está realizando esa promesa. Se cumple en la persona de Jesús ahora el hecho de la salvación. Lo que nosotros hemos llevado a la muerte, lo que nosotros hemos crucificado. Por eso dice, detrás del símbolo de la muerte, porque el símbolo de la cruz era el símbolo de la condenación, de la muerte. Ahí llegaban los condenados, allí llegaban los fracasados. Jesús llega allí a la cruz, pero con un tinte diferente, ¿verdad? El tinte de la muerte de Jesús es el de la resurrección. Y entonces por eso dice, ahora también este símbolo de la muerte, este símbolo de la cruz para nosotros es el símbolo de la vida. Por ello, en el ámbito bíblico, la serpiente de bronce del libro de los Números aparece como el remedio que salva a los israelitas de las mordeduras
de la serpiente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor.
ser gran capitán. Siénteme, siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor, junto a ti seré mejor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo muy interesante de la serpiente de bronce. Decíamos que así en esa relectura que se hace en el Nuevo Testamento, eso que al comienzo significó la muerte, ¿verdad? Incluso en la cruz de Jesús, ahora significa el símbolo de la vida. El segundo libro de los Reyes también testifica la presencia de una serpiente de bronce en el templo del rey Ezequías. Ahí aparece, dice que él después mandó destruir por la desviación del culto del pueblo a la idolatría, del quedarse simplemente en la serpiente. Por eso estamos hablando de una religiosidad popular, todo aquello que nos puede desviar. La muerte, entonces, en este caso. Nosotros sabemos que el rey Ezequías es del año 716 al 687 está el rey Ezequías, un gran rey que había hecho. Y entre ellos es justamente la purificación religiosa que había hecho. Nosotros podemos mirar, los que tengan su Biblia, acompáñenme. Estamos en el segundo libro de los Reyes, donde encontramos en el capítulo 18, versículo 4 principalmente, ya ahí casi está finalizando, ¿verdad?, nuestra Biblia, en el versículo 4. El tercer año, dice, de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, inició su reinado Ezequías. Y ahí entonces él era hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre David. Hizo desaparecer los lugares altos, rompió las piedras conmemorativas, taló el poste sagrado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso. Se le llamaba Nehustán. Entonces, este era el problema, ¿verdad?, de la idolatría. Ustedes recuerdan que
el problema principal de la Biblia, siempre ha sido la cuestión del identificar erróneamente a Yahvé. Es decir, nos vamos por las ramas, nos quedamos con nuestros intereses, nos quedamos detrás de aquello que a nosotros nos gusta. Cambiamos entonces la identidad de Dios. Nosotros no descubrimos quién es Dios verdaderamente. No sabemos o no buscamos verdaderamente a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Como nosotros decimos en nuestra expresión, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Y entonces, cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad y hacemos nuestra religión a nuestro gusto y paladar, entonces vamos organizando nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces yo voy a vivir de acuerdo a lo que yo quiero. Y entonces, como la religión católica o lo que sea, o lo que Dios me pide, o lo que la Biblia me pide, no se ajusta a lo que yo estoy queriendo vivir, no se ajusta a mi vida, entonces ¿qué hago? Invento, ¿verdad? Digo, hago. Entonces incluso utilizando elementos, pero no utilizo todo, alguno nomás, lo que a mí me interesa. Entonces hago un poco de todo, ¿verdad? Hago un chamburreado. Y entonces es por eso que aquí Ezequías, ¿qué es lo que está haciendo? Y él primero, luego destruye, ¿verdad? Nehustán, que era esa serpiente, ¿verdad? Que hizo desaparecer los lugares altos en primer lugar. Después dice, rompió las piedras conmemorativas, taló el poste sagrado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso. Se le llamaba Nehustán. Ezequías entonces puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Poner su confianza en Dios de Israel. Se centra entonces en la persona del Señor. Y no hubo después de él ninguno igual entre todos los reyes de Judá. ¿Se dan cuenta de lo que les dije al principio? Que Ezequías en Judá, del 716 al 687, es uno de los reyes, ¿verdad? Que nos presenta o se nos presenta en el libro de los reyes en la Biblia como modelo. ¿Por qué? Y porque ha luchado contra la idolatría. Es decir, ha procurado organizar de una religión baja a una religión alta, es decir, no dejarse llevar simplemente por elementos mágicos, porque nosotros mismos podemos pensar en un Dios que simplemente actúa todo desde afuera. Él hace todo por nosotros, elementos mágicos. Incluso algunas veces, y a mí me extraña, ¿verdad? Porque algunas veces somos personas que decimos que estamos en la iglesia, que estamos en la religión, pero parece que no nos entran estos elementos que repetimos continuamente, ¿verdad? Pero en WhatsApp, no sé, le envía un fulano de tal y le dice, busque ahí dentro de la Biblia y va a encontrar un cabello. Imagínense lo que le dice dentro de la Biblia. Y eso es por tal cosa y tal cosa y va a suceder esto y aquello. Y entonces la gente se alarma. ¿Y qué quiere decir esto? Y quiere decir que estamos en una religión baja, muy baja. Estamos dejándonos llevar por los sentimientos, por lo que nos dicen. No tenemos una capacidad de reflexión. Pero por eso yo decía que, y sigo diciendo y sigo afirmando, ¿verdad? Y sigo afirmando. Y ojalá alguna vez, no sé, pongamos a gente que valga la pena, filósofos, estudiosos, ¿verdad? En el Ministerio de Educación y Cultura, que le llamamos ahora. Ojalá, pero personas que piensen. No gente ahí que tiene que dirigirnos, pero no saben dirigir el tránsito, digamos, sino que dirijamos verdaderamente lo que nosotros tenemos que dirigir, ¿verdad? Entonces, gente capaz, filósofos, hay que elegir a filósofos que piensen, ¿verdad? Porque si no, nuestro pueblo nunca va a salir adelante. Filósofos y mucha honestidad, ¿verdad? Porque no hay cuestión, hazte un buen político. ¿Político de qué? ¿De qué? Porque la política necesita también tener una capacidad de reflexión, ¿verdad? De proyectar, de saber cómo vamos a salir adelante. ¿Cómo vamos a salir adelante? No es entonces simplemente, decíamos, crear puestos de trabajo. ¿Puestos de trabajo a quién le vas a dar? ¿A quién? ¿A qué? Si después no sabe hacer nada. Y le pone a los más burros, por decir así. No.
hay que mirar entonces algo mucho más profundo, ¿verdad? Y Ezequías justamente se presenta así, ¿verdad? Ezequías dice, como él después, incluso aquí nos dice, no hubo otro. ¿Por qué? Y porque se metió de lleno, mandó destruir todo lo que era la desviación del culto del pueblo a la idolatría. Destruye estos elementos negativos. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, Jesús, que ves todo lo bueno en mí y me
voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, oh mi Jesús, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original, mi belleza original, mi belleza original. Queridos amigos, seguimos reflexionando en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo sobre el hecho de la serpiente de bronce. Ezequías, que es aquí presentado como aquel rey. Estamos en el 716 al 687, en que mandó destruir todo lo que era desviación del culto del pueblo hacia la cuestión idolátrica. Por otro lado, también el libro de la sabiduría, miremos un poco, reinterpreta este mismo episodio de la serpiente de bronce como signo para recordar los mandamientos de la ley de Dios. Recordar los mandamientos de la ley de Dios. Porque aquí pues dice, ¿verdad? Mirando. Eso que significaba para nosotros un símbolo de muerte, porque eran las serpientes que mataban, dice, al mismo tiempo, en la medida en que uno prueba de ese veneno o ve cuál es el efecto de ese veneno, entonces la comunidad que vuelve a reflexionar, nosotros que volvemos a reflexionar y decimos, nosotros nos estamos suicidando, nosotros nos estamos matando, ¿verdad? Y entonces desde aquí volvemos a repensar y desde aquí decimos, esto tiene que cambiar. Y esto es entonces lo que le llamamos la teología de la retribución, ya decíamos en nuestra presentación anteriormente, ¿verdad? Porque ante el pecado se viene el castigo, que vienen las mordeduras de las serpientes, la muerte, el símbolo de la muerte. Pero al mismo tiempo viene un arrepentimiento, y ante este arrepentimiento, entonces, este mismo símbolo, esta misma consecuencia de la muerte nos hace reflexionar y nos dice, o poco me encuentro, no me sale nada bien, nada no me sale bien. Consecuencia de nuestras acciones, ¿qué nos está pasando? Y ahora, desde aquí entonces, tiene que comenzar a ser ese símbolo de vida. Aquí se nos presenta como un símbolo de vida. Y un ejemplo, en el rey Ezequías decíamos que estamos en el 716
al 687 nos contaba, ¿verdad?, de esta presencia de la serpiente de bronce que después es destruida en el sentido de un símbolo de vida. El Nuevo Testamento después lo va a volver a retomar, ¿verdad?, pero lo presenta nada más y nada menos que a este autor de la vida, que nosotros lo crucificamos. Sin embargo, después al mirarlo, hoy lo miramos y es el signo de resurrección y de vida para el cristiano. También decíamos que en el libro de la sabiduría se reinterpreta este episodio como signo para recordar los mandamientos de la ley de Dios. Es para recordar los mandamientos de la ley de Dios. Es su palabra la que todo sana y es la palabra la que hay que obedecer para alcanzar la salvación. Es la palabra la que hay que obedecer. Entonces te hace recordar. Se dan cuenta que siempre este signo de muerte ahora se convierte en signo de vida. Miramos un poco el libro, los que tengan ahí siempre su Biblia. Nosotros entramos y miramos el libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría, nosotros en el capítulo 16, del 5 al 12, encontramos esto, ¿verdad? Incluso dice, cuando recuerda todo lo que había pasado en Egipto, lo que había pasado en esta historia de salvación, en la intervención del Señor con su pueblo, dice, incluso cuando se desencadenó sobre el pueblo el furor terrible de animales feroces y ellos perecían por la mordedura de serpientes huidizas, tu ira no duró hasta el extremo. Tu ira no duró hasta el extremo. Aquí viene entonces la misma invocación de Dios que le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en el asta, y todos aquellos que son mordidos por el pecado. La antigua serpiente, dice después cuando habla la iglesia sobre el Génesis, que quiere morder, dice, el talón, el calcañar de la mujer. En ese momento dice, tú la pisotearás la cabeza, porque la serpiente, que es la antigua, la enemiga, ¿verdad?, morirá. Y aquí también lo mismo, se vuelve a tomar este mismo pasaje. Ellos perecían, o Manoibe, por la mordedura y las serpientes huidos. Tu ira no duró hasta el extremo, Señor. A manera de advertencia, fueron atribulados por poco tiempo, teniendo ya una prenda de salvación para que recordaran el mandamiento de tu ley. Ahí está. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? En su reflexión, ahora el libro de la sabiduría nos dice, ¿viste cómo se va haciendo una reinterpretación siempre? Este fue el hecho, ¿verdad?, del episodio que encontramos aquí en el libro de los Números. Pero después aquí ya se nos está presentando y se nos está diciendo en el libro de la sabiduría esto mismo que representó la muerte para el pueblo. Sin embargo, después el hecho de ser mordidos o ante esta situación de muerte, entonces nos está refiriendo ya simplemente a una muerte física, ¿verdad?, de que tus cadáveres quedarán tendidos por el desierto, sino que aquí ya se está refiriendo también a una muerte de la misma comunidad, a una muerte de las mismas personas, a una muerte de nosotros mismos, ¿verdad? Y ante esta muerte es cuando Dios actúa, ¿verdad? En esta muerte es como el Señor se presenta. Y entonces se vuelve ahora en un símbolo de vida también. Y por eso te presenta como camino de salvación. Ahí entonces entra la ley, porque vos al mirar la serpiente te acordás, dice, de la ley, de cómo tenés que mirar a Dios, cómo tenés que entenderle a Dios que se manifiesta en la vida. Dentro de la tradición rabínica, fíjense que siempre tenemos la tradición es esencial, fundamental. La tradición rabínica, que es la Mishnah, comentando el relato en que Moisés levanta los brazos al cielo para lograr la victoria sobre los amalecitas, que ya hemos leído en el capítulo 17, ¿verdad?, del libro del Éxodo, encuentra esa misma característica específica en la serpiente de bronce, levantada en lo alto. Entonces, aquí hay otro elemento, ¿verdad? Y esto ya es de imitación, lo que nosotros tendríamos que hacer. Aquí es Moisés el que levanta los brazos. Incluso es una comunidad, ¿verdad?, la que viene a ayudarle a levantar los brazos. Eso nosotros habíamos reflexionado en el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? En el capítulo 17, versículo 11, nosotros encontrábamos allí
directamente cómo el Señor a través de Moisés le daba victoria a su pueblo. En el capítulo 17, versículo 11, nos dice lo siguiente: mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Los brazos entonces en cruz, los brazos levantados, queridos amigos. Quiere decir que aquí también ahora nos está aplicando, no es solamente también mirar, porque el mirar también significa comprender, entender. O sea, hoy qué BCVP, ¿verdad? Entonces yo hago parte de mi misma vida, de mi misma esencia. Moisés levanta los brazos, implora a Dios. Y desde ahí entonces viene la salvación del Señor. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que hacer lo mismo. Si queremos que esa serpiente venenosa cambie de muerte a vida, también nosotros tenemos que elevar, ¿verdad?, nuestros brazos a Dios. En cruces decimos, ¿verdad? Agradeciendo por una parte la gracia de Dios, pero por otra parte implorando esa bendición para cada uno de nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra familia. Y concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos mañana y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.